Hoy hablaremos del imperio llamado Tahuantinsuyo, las cuatro partes del mundo, o sea, el imperio de los incas. Y el centro de aquel imperio era la legendaria ciudad de Cusco. Cusco quiere decir la venganza será terrible. No, el ombligo del mundo. Cusco quiere decir en quechua el ombligo del mundo. El Cusco estaba enclavado en un valle, en medio de cerros andinos, y del cerro llamado Sacsayhuamán descendía un arroyo que separaba la ciudad de sus arrabales, una especie de avenida General Paz, era ese arroyo. Allí habitaban, no en la avenida General Paz, sino en los arrabales, habitaban vasallos, en el Cusco mismo, habitaban vasallos de todo el imperio, grupos de distintas nacionalidades. Era parecida a una ciudad cosmopolita del occidente o de la antigüedad clásica al menos. Hoy hablaremos de algunos aspectos interesantes en la vida de esa gente. Todo el trabajo de organización y de dirección del imperio estaba asegurado por la nobleza, cuyo consejo, como todos sabemos, lo encabezaba el Inca, el capo. 4 altos funcionarios componían ese organismo supremo, que era administrativo, político y judicial, porque no había allí Montesquieu que valiese. Y cada uno de ellos estaba encargado de una parte del imperio, norte, sur, este y oeste. Una de las mayores dificultades que encontraban estos funcionarios era la multiplicidad de dialectos. Se hablaban muchos. Según las crónicas españolas, no se contaban menos de 700. 700 dialectos hablaban los tipos. Y este fenómeno tenía una razón. Además de las dificultades del terreno para que se comunicaran los distintos pueblos que integraban el imperio, era necesario para dirigir la economía que aquellos pueblos no se modificaran a cada instante. Los incas llevaban a cabo precisos censos que servían para la distribución de riquezas por todo el imperio, la minuciosa distribución, o también para obtener información, para proceder a algún saqueo. Tal exactitud exigía una cierta inmovilidad. Si usted hace un censo y la gente se le empieza a mudar, bueno... Sí, fue en vano. Claro. Entonces estaba prohibido a los indios de cada centro circular fuera de su circunscripción sin autorización especial. Si vos nacías en una región, pues ahí tenías que vivir, salvo que te hicieras amigo del comisario. Esto último es un agregado. Vigilar el cumplimiento de esta medida era fácil. ¿Qué quiere decir? Vigilar si alguno se cambiaba de circunscripción. Esto era el cumplimiento de esta medida. O el incumplimiento en este caso. Bastaba observar los vestidos, que eran distintos según las regiones. Los huancas del norte de Cusco llevaban un turbante negro, los cajamarcas, allí donde estaba Atahualpa, uno de los cacharos, ¿no? Una vincha llevaba. Los cañaris una corona de madera. Y cada uno tenía unas pilchas según la región. Y, por cierto, no podían pilcharse de otro modo. Los que vigilaban esta disposición eran los temidos Tucuiricuc, que quiere decir, como bien sabemos, el que lo ve todo. O sea, vigilantes, tipo que a ver si alguno andaba con pilcha de otro barrio en un barrio que no era el de él. Entre aquellos 700 dialectos aparecían 3 lenguas que los españoles calificaron de generales y eran dominantes en el apogeo del imperio. El quechua, el aymara o aymara y el uru. Este último ya estaba en decadencia cuando llegaron los españoles. Los lingüistas dicen que el quechua y el aymara son lenguas muy notables en razón de su carácter aglutinante. Con una sola palabra hacen posible expresar toda una frase. Un ejemplo. Yo no sé si es por esto que es notable la lengua. En general hay que desconfiar de las palabras que por sí solas expresan toda una frase. Pero esta tenía su raíz y sus componentes. Bien. La raíz ali, que significa planta,
en aymara. De esa raíz derivan 82 voces y frases, incluso adjetivadas, como ser una planta en bello crecimiento o cubrirse un objeto de vegetación. Cada una de estas significaciones se expresa por una sola palabra de un pequeño número de sílabas, 5 a lo sumo. Me hace acordar esto al idioma analítico de Wilkins, que tenía, que trabajaba de ese modo, con un sonido para lo general y otros sonidos en dirección a lo particular. Bien. La primera letra o la primera sílaba del idioma de Wilkins era un concepto general, y conforme uno avanzaba palabra adelante, se iban desprendiendo sonidos que particularizaban cada vez más. Esto dicho así parece funcionar bien, pero jamás nadie habló ese idioma. Algunos audaces filólogos han dicho que el aymara es la lengua madre, aquella lengua perfecta o aquella lengua original de la que habla Umberto Eco y de la que han hablado muchísimo. Digo Umberto Eco porque ha historiado justamente Eco, ha hecho una historia de la búsqueda de esta lengua original. Por un lado, lengua original, y por el otro lado, perfecta. Y en general se pensaba que era el hebreo que hablaba Adán, la lengua perfecta. Y se pensaba que esta lengua se había perdido en el episodio de la construcción de la torre filológica de Babel o en la separación de la familia de Noé, vaya a saber. Después, otros trataron de construir una lengua perfecta, ya que no la había. Entre los que figuran Wilkins y Peano y tantos otros. Estudiosos como Onfroy de Thoron se han ocupado del tema. Thoron tenía un libro que decía que se llamaba Descubrimiento del Paraíso y la Lengua Primitiva. Y un señor llamado Villamil de Rada, también refiriéndose al aymara, la llamó la lengua de Adán. O sea, pensaban que Adán no hablaba el hebreo, sino el aymara. Últimos detalles respecto a la lengua. La formación de las palabras en quechua es lógica y es simple. Por ejemplo, Kai expresa la abstracción y Runa significa el hombre. La humanidad entonces se dice Runa Kai. Está bien, funciona bien. Psiqui indica el hábito, iliu el alimento, glotón se dirá iliu psiqui. Parece funcionar. Bueno, y así. Son muy frecuentes las onomatopeyas, un idioma rico en voces que vienen del supuesto sonido que hacen los objetos a los que se alude. El inglés tiene mucho de eso, y el quechua también. Por eso se entienden tan fácilmente los ingleses y los quechuas. Estornudo se dice achicuni, bebé se dice guagua. Como sabemos todos los que hemos oído canciones del norte. Le llora la guagua debajo del enagua. Y sufrimiento se expresa por una lamentación, a la u. Ajá. U quiere decir algo espantoso. En aymara ciertos pájaros tienen por nombre la imitación de su canto. Cochichi se llama un pájaro que hace cochichi. Cochichipás. ¿Dónde vive usted? En Cochichipás, dijo el tal. O también otro pájaro que se llama leque, que parece más bien un apodo de barrio. Bueno, vamos a contar algunas cuestiones acerca de la medicina de los incas. Al parecer fue un aspecto que el imperio incaico pudo desarrollar muchísimo. Las prácticas médicas consistían en una serie de procedimientos empíricos mezclados con ritos mágicos. En general, los encargados de estas prácticas eran hombres marcados por un signo irrecusable: la ceguera. Los médicos eran ciegos, o si no, eran inválidos, o si no, tenían alguna deformación. Existían algunos grupos entre los cuales no hacían falta esas desgracias.
tipos que conocían las propiedades curativas de las plantas y se transmitían sus secretos celosamente de padres a hijos. Pero en general, los médicos eran tipos que eran ciegos o tenían alguna invalidez. Qué curioso. El más célebre de los pueblos en los que abundaban sabios, digo, estos tipos que sabían las propiedades curativas de las plantas, fue el pueblo de los Colliaguayas, al nordeste del lago Titicaca, que pues proveía de curanderos a la corte del Inca. Los mejores curanderos venían de allí, del nordeste del lago Titicaca. Y bueno, luchaban contra algunas enfermedades específicas de América que causaban estragos. La verruga y la uta. Repito, la verruga y la uta, dos enfermedades. La primera provocaba fiebres y terribles hemorragias, y el uta, por mejor decir, dije la uta por una asociación que es imposible de resistir, pero es el uta. Era una clase de lepra que corroía el rostro y exigía la extirpación de las partes contaminadas, sobre todo la nariz y labios. De ahí las mutilaciones reproducidas en los vasos por algunos artistas. Existían remedios para todos los males, eso sí, ineficaces, pero existían remedios para todos los males. Bueno, ahí tiene usted la farmacopea vegetal, que desde luego debió ser la más importante. La coca era aquello a lo que más se recurría, también se utilizaban algunos animales como remedio. La carne del pájaro mosca era una especie de colibrí, era usada contra la epilepsia. La carne fresca de vicuña contra los males de la vista, el caldo de un cóndor joven contra la locura, y los insectos chuquichuqui, ¿qué tal? Luego de hervidos, se usaban contra la verruga, no contra las verrugas, tal como las interpretamos nosotros. El hombre mismo aportaba su contribución, sobre todo, disculpen ustedes, mediante los orines. Eran muy usados, las aguas menores eran muy usadas en medicina. Toda familia guardaba en un recipiente este líquido amoniacal y se usaba en forma de fricción contra las jaquecas, de calmante contra los males de dientes, lo cual nos recuerda que los orines eran utilizados en la antigüedad clásica como líquido para limpiar los dientes, y que los orines españoles eran los más buscados en Roma. Pero no solo curaban los dientes, sino también la garganta. Se lavaba con orines a los bebés afiebrados. Para las mordeduras se recurría, en cambio, a los excrementos. Y para los envenenamientos, a las cenizas de cabello ingeridas con un fermento de frutos. Hay que decir que una gran cantidad de medicamentos se hallaban, por así decirlo, al alcance de la mano. Las dietas, las purgas, necesarias incluso para el florecimiento de la industria de los medicamentos, los emplastos y las sangrías constituían la terapéutica corriente. En el Cusco se recurría a una enema dada por medio de un tubo lleno de líquido por el cual soplaba el curandero. Bien. También aparecían las expiaciones por medio de oraciones y sacrificios, la expulsión de los malos espíritus con ayuda de hechiceros, etc. Esto únicamente se hacía si las medidas anteriores resultaban ineficaces. Ante el fracaso de un enema, lo cual era muy frecuente, se recurría a las oraciones y a los sacrificios. El hechicero procedía a transferir el mal a una cosa inanimada, digamos, una piedra, o a otra persona. Esta operación se hacía de la manera siguiente, atención, La zona donde se localizaba el dolor era frotada con una prenda de vestir usada por el enfermo. Luego la prenda era destruida y así se suponía que la enfermedad había pasado a la prenda. A veces el mismo curandero lamía la parte dolorida, quizá el mismo del enema,
Eh, aunque por su condición, por su condición de curandero, no caía enfermo, tenía una especie de acomodo. Parece que los microbios discernían ese detalle. El problema se hacía más complejo cuando el que caía enfermo era el Inca. Este era la representación viva, el símbolo de su pueblo. Por consiguiente, la culpabilidad que entrañaba el mal que el Inca sufría tomaba un carácter colectivo. Recuérdese también, es parecida a la idea que tenían de su emperador los japoneses. La persona, el mikado, era sagrada, pero además los errores cometidos por el emperador del Japón producían catástrofes. En este caso un poco al revés. La enfermedad del Inca, también como en China, suponía una culpa. En China suponían que la culpa era del emperador, que el emperador gobernaba mal y por eso había terremotos. Esto no es del todo peregrino. No es que el emperador tenga la culpa de los terremotos, pero la responsabilidad por el cuidado de las personas afectadas por los terremotos es del emperador. Así que no es cuestión de culpa. No se trata de tener la culpa. Sí, un concepto que es el concepto de responsabilidad, que no siempre entraña la culpa. De todos modos, los emperadores chinos, tan preocupados como estaban por los terremotos, alentaron a los científicos que inventaron el primer sismógrafo allá por el siglo I o por el siglo II. Nada más que porque un terremoto denotaba un mal gobierno. Digo yo, hay países que tendrían que estar en movimiento perpetuo. Aquí pasaba lo siguiente, para terminar con los paréntesis. El mal que sufría el Inca entrañaba una culpa colectiva. Y para curarlo, toda la población se sometía a ayunos, a ofrendas, sacrificios, purgas. Estaba enfermo el Inca, pero tenías que ayunar vos. En Cusco existía un método de purificación colectivo llamado situa. A los enfermos, a los inválidos y a los extranjeros se los trasladaba fuera de la ciudad y no estaban autorizados a volver hasta después de terminar las ceremonias de curación. Entonces los habitantes, aún los que gozaban de buena salud, pues observaban un ayuno riguroso, que por otra parte eran los únicos que habían quedado, los enfermos ya se habían ido. Ayuno riguroso para los que quedaban dentro, 3 días. Y además se lavaban metódicamente. Luego de esos 3 días, los ya purificados y ciertamente hambrientos, los muchachos asistían a un rito para conjurar las enfermedades. 4 guerreros de la familia imperial salían corriendo hacia los 4 puntos cardinales. A su paso, los habitantes sacudían sus vestidos, se frotaban vigorosamente el mate y consideraban que así sacaban los malos gérmenes. Yo no creo que tuvieran mucha idea de los gérmenes, los malos espíritus o qué sé yo, y los arrojaban al camino para que los guerreros se los llevaran lejos de la ciudad. Un último aspecto. Hemos hablado de medicina, de ciencia, de lengua y ahora de justicia. La ley del Inca era implacable, naturalmente por su carácter divino, así que su violación constituía un sacrilegio. Sin embargo, la legislación de las penas tomaba en cuenta la reacción del sujeto de acuerdo con la clase a la que pertenecía. Las penas eran más suaves para un miembro de la nobleza. El insulto de los jueces, por ejemplo, era considerado como un castigo severo para el noble. Vos eras noble, cometías un delito y el juez te insultaba, te decía torrante, compadrito, y ya estabas. Las sentencias se dictaban apenas terminado, una especie de interrogatorio que hacían. A veces se recurría a la tortura para arrancar confesiones. No había apelación. Por supuesto, existían mazmorras como esta, y muchas crónicas han descrito celdas llenas de animales salvajes que funcionaban como una especie de ordalía, por el juicio de Dios de la Edad Media, ¿no? El acusado que se conservaba vivo más de 48 horas era considerado inocente. En un manuscrito, el cronista Poma de Ayala dio una lista terrible de castigos. Para la plebe, la pena de muerte era de aplicación corriente,
por la horca o lapidación. Otro castigo era el mazazo en los brazos y la reclusión en cuevas donde pululaban sapos, serpientes. Como castigos menores aparecían el látigo o el envío a las plantaciones de coca en las tierras cálidas. Un último detalle: los delitos contra los bienes del imperio eran los más severamente penados. Quien robara maíz en un campo del Inca, o rompiera un árbol frutal, o destruyera un puente, que se yo, era condenado a muerte sin juicio previo. Todas estas todo esto que se está diciendo no ha sido coleccionado con un afán despectivo, ni mucho menos, digo porque por ahí empiezan a llamar, ni tampoco justifica los tremendos males que los conquistadores infligieron a esta raza. Pero vamos a ser sinceros, los conquistadores no examinaron el código penal de los incas y en virtud de la atrocidad de sus penas, pues entonces procedieron. No, no es así como funciona la historia. Ni tampoco podemos juzgar a los incas con un criterio actual. Podríamos hablar algún día de la tolerancia de nuestros días, que es quizá la más notable de la historia. Después de todo, suele decirse que la globalización o la posmodernidad tienen dentro de sí la admisión de más de un criterio para ver el universo. Eso es decisivo en el pensamiento de estos días. Y entonces la tolerancia es un valor importantísimo y que resalta enseguida. Lo que pasa es que esto que parece ser así a primera vista, esta relatividad que conduce a una mayor tolerancia, rizando el rizo, resulta que puede hasta volverse intolerancia, pero este no es el objeto de esta charla. Lo que sí digo es que con este criterio aparentemente amplio de estos días, ver la pena de muerte aplicada a quien rompe un árbol frutal parece atroz. No está justificada esa atrocidad en ninguna época de la historia, pero sucedía no solo entre los incas, sino incluso en Europa. No muchos años antes de la llegada de los conquistadores a América, se tomaba en cuenta el juicio de Dios del que hablábamos párrafos atrás, ¿no? O sea, un tipo se sometía a una prueba imposible de cumplir, por ejemplo, caminar sobre las brasas para ver si era inocente. Resulta que si era inocente no se quemaba. Bueno, es una brutalidad. ¿A quién podemos dedicar esta pequeña charla? Bueno, por cierto, a los quechuas, a los pobladores del inmenso imperio inca, a los de Quito, a los de Cusco, a los de Cajamarca, de todas las ciudades del imperio. Y al pobre Atahualpa, al Inca, o a uno de los dos aspirantes al trono, el otro era Huáscar, que se encontraron los españoles cuando llegaron, ya que tuvieron hasta la fortuna de llegar en plena guerra civil. Atahualpa y Huáscar se disputaban el poder. Pero Atahualpa fue el que... Los dos llevaron una parte espantosa, pero Atahualpa cayó en manos de Pizarro, aquel por el que pidieron un rescate consistente en llenar una habitación hasta la altura de Atahualpa. Atahualpa dicen que era un mozo muy inteligente, le habían enseñado a jugar al ajedrez, era un mozo interesante. Entonces está bien, Atahualpa. ¿Y con qué podemos ilustrar este catálogo de costumbres de los quechuas? Bueno, no hemos hablado de la música, por cierto, pero vamos a ilustrarla con hijos de la música. Con hijos de la música que en quechua se dice huancahuá. Los huancahuá cantan una zambita
que tiene mucho que ver con la medicina de aquellas regiones y de aquellos años, la samba de los yuyos. Así que entonces, nuestros queridos amigos, los hijos de la música, métanle nomás con esa zambita curativa, samba de los yuyos.